Cuando miramos la trayectoria de personas influyentes y exitosas como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela y tantas otras figuras históricas, es común que nos invada una sensación de inadecuación. Sus vidas parecen llenas de grandes logros, conquistas y un propósito incuestionable, mientras que las nuestras, a veces, pueden parecer pequeñas y sin impacto. Sin embargo, lo que a menudo olvidamos es que el significado de una vida no se define solo por grandes logros o fama mundial, sino por las pequeñas acciones diarias, por las batallas internas que cada uno enfrenta y por la búsqueda constante de autoconocimiento y crecimiento personal. Al igual que ellos, también somos capaces de recorrer un camino de significado, solo que el nuestro es único, moldeado por las sombras que integramos, por las fallas que superamos y por los momentos en que, a pesar del miedo, elegimos actuar. En varias de sus obras, Carl Jung abordó la búsqueda de significado y autoconocimiento. Según Jung, el propósito de la vida no está relacionado con lo que logras, está relacionado con quién eres y cómo actúas. Para Jung, el ser humano puede ser descrito en su totalidad por la psique, que abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. En el centro de nuestra conciencia, que incluye todo lo que sabemos y reconocemos, está el ego. Pero hay mucho más allá del ego que no reconocemos. En el corazón de nuestro inconsciente, que representa todo lo que está oculto para nosotros, se encuentra nuestra sombra, o nuestro lado oscuro. Jung afirmaba que en el inconsciente está la clave para descubrir nuestro propósito de vida. Esto porque el propósito de tu vida no es algo objetivo o universal, es algo único, específico para ti. Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo que terminó fundando su propia escuela de psicología, conocida como psicología analítica. Su filosofía a menudo se llama filosofía junguiana. También publicó varias obras importantes, entre ellas, La psicología del inconsciente, El hombre y sus símbolos, Los arquetipos y el inconsciente colectivo, El hombre moderno en busca del alma, La psicología de la transferencia, Memorias, Sueños, Reflexiones y las relaciones entre el ego y el inconsciente. En este vídeo, exploraremos los pasos que debes seguir para que tu lado oscuro revele el propósito de tu vida, según la filosofía de Jung. Jung decía, tus visiones se volverán claras solo cuando puedas mirar hacia tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Cada persona tiene un significado y un propósito de vida únicos, de acuerdo con quién es y qué desea. Por lo tanto, necesitas conocerte de verdad antes de intentar comprender el propósito de tu vida. Muchas personas creen que se conocen bien. Puedes pensar que estás familiarizado con tus características, fortalezas, debilidades y deseos. Y por eso puedes estar tentado a sumergirte directamente en la búsqueda de tu propósito. Sin embargo, para realmente conocerte, necesitas pasar por lo que Jung llamaba autorrealización. Cada ser humano está formado tanto por partes conscientes como inconscientes, los aspectos de nosotros mismos que conocemos y aquellos de los que no somos conscientes. La sombra, o lado oscuro, es la parte oculta de nuestro inconsciente que alberga deseos, emociones y características reprimidas. Por ejemplo, tu sombra puede contener sentimientos de pereza, envidia o ira, así como pasatiempos o intereses de los que te avergüenzas o crees que ya deberías haber superado. Como la sombra reside en el inconsciente, generalmente no somos conscientes de lo que hay en ella. Estos aspectos han sido reprimidos e ignorados durante tanto tiempo que ya no aparecen en nuestros pensamientos.
En cambio, tendemos a identificarnos en exceso con nuestra persona, el papel que desempeñamos inconscientemente para ser aceptados o admirados por los demás. Esta persona actúa como una máscara que usamos al interactuar con el mundo, y podemos tener varias máscaras para diferentes situaciones. Conocer tu sombra. Reconectarte con tu sombra requiere un esfuerzo genuino. Realizar lo que Jung llamaba trabajo de sombra, es decir, conocer tu lado oscuro, implica hacer pausas regulares para reflexionar sobre tu comportamiento, pensamientos y sentimientos en la vida cotidiana. Esto se puede hacer a través de la escritura en diarios o la meditación. Pregúntate, ¿por qué actué de la manera en que actué? ¿Se sintió auténtico? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál fue mi primer instinto en una determinada situación? ¿Cómo me sentiría si los papeles se invirtieran? Es como si te estuvieras interrogando a ti mismo de la misma manera que lo harías con otra persona. Jung enfatizaba que conocer tu sombra no significa identificarte con ella. No necesitas definirte por las características que generalmente ocultas. Por ejemplo, si tu sombra alberga la ira, no es necesario que te veas como una persona iracunda. En cambio, simplemente reconoce y acepta la existencia de esos rasgos, entiende que son parte de ti, pero no te definen por completo. Otra forma en que los rasgos ocultos de tu sombra suelen manifestarse es a través del juicio de los demás. Las características o comportamientos que desprecias en los demás son a menudo aquellos que temes en ti mismo. Esto se llama proyección. Por lo tanto, cada vez que te encuentres irritado o con rabia por el comportamiento de alguien, haz una pausa y pregúntate, ¿ya he presentado esta tendencia? Si no, ¿por qué? ¿Será que este es un rasgo de mi propia sombra? Según Jung, aquellos que juzgan duramente el egoísmo a menudo reprimen sus propios pensamientos egoístas, y aquellos intolerantes con la impaciencia de los demás pueden estar luchando contra sus propias tendencias impacientes. Tomarse un tiempo cada día para sentarse, tal vez escribir en un diario y hacerse estas preguntas provocativas es el comienzo para llevar el inconsciente a la conciencia, conociéndose de verdad. Crear el hábito de explorar tu sombra es esencial para acercarse continuamente a una vida significativa. ¿Cómo puede esto ayudarme a mejorar mi vida? En palabras de Jung, no aspiro a ser un hombre bueno, aspiro a ser un hombre completo. Ahora que has descubierto más sobre tu inconsciente y quizás sobre algunos rasgos oscuros menos deseables, puedes estar preguntándote cómo esto puede ayudarte a mejorar tu vida. De hecho, puede que incluso te sientas peor después de esta autorrealización, ya que ya no podrás ignorar todos tus lados malos. Jung reconocía que descubrir quién eres realmente es un proceso extremadamente doloroso y aterrador. Muchas personas creen que reprimir las partes malas de sí mismas, sin mostrarlas nunca, es una forma eficaz de deshacerse de ellas por completo. Después de todo, aquellos que logran contener su ira no son las personas más amables, y aquellos que superan su pereza no son las personas más productivas. Bueno, sí, pero tampoco. Aunque es bueno querer ser mejor, ignorar tus rasgos no hará que desaparezcan. Reprimir las características sombrías generalmente les da más poder. Se vuelven latentes dentro de ti, cuando estás cansado, estresado o al límite, explotan repentinamente. Las personas que no reconocen su ira son precisamente las que tienen explosiones aterradoras de ira de vez en cuando. Aquellos que ignoran su pereza terminan sufriendo agotamiento. Ignorar algo no hace que desaparezca. Ahora que conoces tu sombra, finalmente puedes hacer algo con ella.
Lo que sea que encuentres en tu sombra, usa estos rasgos a tu favor. La ira, por ejemplo, solo es mala si es excesiva o desproporcionada, pero cuando alguien realmente te hace daño, la ira puede ayudarte a defenderte. La pregunta que debes hacerte es, ¿cuándo es correcto actuar en base a una emoción y cuándo es mejor no actuar? ¿Cuándo debo apoyarme en mi máscara y persona y cuándo no las necesito? Al pensar en tus emociones de forma más profunda, en lugar de etiquetarlas como buenas o malas, mejorarás enormemente tu vida y tu bienestar. La envidia puede ser un motivador, la pereza puede proporcionarte el descanso que necesitas, la impaciencia puede hacerte más activo si el contexto es adecuado. En otras palabras, necesitas encontrar formas de integrar todo lo que descubras en tu sombra en tu personalidad, en lugar de ignorarlo. Tu sombra no está aquí para castigarte, sino para enseñarte. Estos rasgos reprimidos llegaron para quedarse, y solo cuando aceptes y abraces tus cualidades sombrías podrás realmente mejorar a ti mismo. El autoconocimiento y la capacidad de usar todos tus lados son lo que necesitas para descubrir el propósito de tu vida. Una vez que tu sombra esté integrada, te convertirás en más tú mismo. Estarás más equilibrado, armonioso y auténtico. Cuando sepas cómo utilizar tu sombra, habrás descubierto quién eres realmente, y con eso será mucho más fácil entender lo que realmente quieres y necesitas de la vida. La automejora es otra forma de trabajo con la sombra que nunca termina. Siempre hay algo para mejorar. Cuando continúas mejorando, le estás dando significado a tu vida. Tú eres lo que haces. Según Jung, tú eres lo que haces, no lo que dices que harás. Cuando sabes quién eres, cómo puedes lidiar mejor con tus rasgos oscuros y en qué crees, necesitas demostrarlo. El propósito de la vida no se puede encontrar solo en los pensamientos, sino en la práctica. Jung creía que la autorrealización necesitaba ser mostrada por lo que haces y no por lo que dices. Después de todo, solo puedes decir que eres de cierta manera y deseas ciertas cosas, pero actuar de esa manera es lo que realmente importa. Esto significa que no debes vivir tu vida de manera reactiva, no solo reaccionando a lo que sucede, sino también iniciando algo en tu vida. En lugar de esperar que las personas se acerquen a ti, ve tras ellas y haz amigos. En lugar de esperar un ascenso, crea un plan y persigue. Y en lugar de esperar que tu vida adquiera el significado que deseas, haz que tu vida sea significativa con tus acciones. Actualmente, la mayoría de nosotros vivimos de manera reactiva, incluso aquellos que buscan activamente explorar su sombra y mejorar a sí mismos. Trabajar en uno mismo es un excelente primer paso, claro, pero no es suficiente para comenzar a actuar en otras áreas de la vida. De hecho, después de hacer el trabajo con la sombra, uno podría pensar que ahora puede relajarse, pero permanecer quieto en la vida es lo que te mantiene atado a la falta de significado. Bien, pero ¿cómo empezar a vivir activamente? Simple, desafiándote. Después de dar los pasos para explorar continuamente tu sombra y mejorar a ti mismo en función de lo que has descubierto, también debes seguir dando algunos pasos adicionales. Pregúntate con frecuencia, ¿en qué creo? ¿Cuáles son mis creencias espirituales o religiosas, mis principios morales, mis valores? ¿Cómo actúo diariamente? ¿Qué quiero hacer este año y en los próximos 5 años? ¿Cómo quiero contribuir al mundo? ¿Qué espero de los demás? Puedes escribir sobre estas preguntas o meditarlas. Las respuestas son pistas claras sobre qué tipo de acciones debes tomar. Puedes, por ejemplo, querer convertirte en un autor con obra publicada.
Muchas personas quieren, pero muchas de ellas no toman muchas medidas para lograr este objetivo. Esperan la inspiración, un momento más tranquilo y eventualmente creen que el libro se escribirá solo. Todavía viven de manera reactiva, piensan que cuando lleguen los momentos adecuados, el libro fluirá. Pero no es así. ¿Qué necesita cambiar alguien que realmente desea ser escritor? Un aspirante a escritor que toma medidas escribe con frecuencia, de forma programada, independientemente de si está inspirado o no. Cuando se atasca, busca activamente consejos o ejercicios para seguir adelante. Termina una historia, aunque no sea por motivación, sino por disciplina. Y luego, de manera proactiva, se pone en contacto con personas de la industria editorial, como agentes literarios. Claro que muchos no encuentran significado en las metas de la carrera. En cambio, sus ideas personales sobre la vida pueden ser más abstractas. Puedes querer influir positivamente en las nuevas generaciones, por ejemplo. Esto se puede hacer de muchas maneras: ser padre, maestro, crear una ONG para jóvenes, trabajar como consejero juvenil, político, entre otras posibilidades. Depende de ti decidir de qué manera deseas lograr este objetivo y qué acciones son necesarias. Cada vez que te hagas preguntas sobre tus valores y creencias, necesitarás decidir cómo puedes trabajar en pro de ellos y qué acciones debes tomar. Es posible sobrevivir viviendo de manera reactiva, pero no es posible encontrar significado en una vida reactiva. El significado exige acción. ¿Dónde está tu miedo? Jung dijo una vez: ¿dónde está tu miedo? Ahí está tu tarea. Una de las principales razones por las que las personas viven de manera reactiva no es solo la pereza, y muchas veces ni siquiera la falta de motivación. La mayoría de las veces, la evitación de la acción resulta del miedo. Actuar requiere riesgo, y esto puede ser aterrador. Cuando tienes una idea para un libro, necesitas correr el riesgo de decepcionarte con tu propia escritura para ponerla en papel. Una vez que el libro está escrito, debes estar preparado para muchos rechazos si quieres publicarlo. Toda acción que puedas tomar puede resultar en algo negativo. Necesitas coraje para ser activo. El coraje no surge de la ausencia de miedo. El miedo no debe evitarse. Si lo ignoras, volverá a tu sombra y controlará tu vida aún más. En cambio, debe ser reconocido. Cuando te enfrentes a una acción que necesita ser tomada, pero te sientas incapaz, pregúntate: ¿qué puede salir mal? ¿Y cómo podrías lidiar con eso? El miedo a menudo se puede controlar mediante la preparación, pero no confundas la preparación con la rumia o la ansiedad. Concéntrate solo en escenarios probables, no en posibilidades descabelladas. Si deseas publicar un libro, prepárate para ser rechazado por varios agentes o incluso para que nadie se interese en representarte. Pero también prepárate para encontrar un agente o para publicarlo por tu cuenta. No pierdas tiempo imaginando rechazos infinitos, que alguien te robe tu idea o que te ridiculicen. Estos pensamientos son improbables e inútiles. Al analizar tu miedo y lidiar con él mediante la preparación, ya tendrás gran parte de él. El sentimiento de miedo tal vez nunca desaparezca por completo, pero cuando hagas todo lo posible para minimizarlo, solo quedará una cosa: zambullirte de cabeza. El coraje exige que enfrentes tus miedos, en lugar de intentar deshacerte de ellos. Nadie que ha hecho algo significativo en la vida lo logró evitando lo que lo asustaba. Como dijo Jung, ¿dónde está tu miedo? Ahí está tu próxima tarea. Cuando descubres lo que te da miedo,
también descubres lo que probablemente le dará más sentido a tu vida. Una vida feliz no puede ser sin una medida de oscuridad. En nuestra última cita de Jung, dice, incluso una vida feliz no puede ser sin una medida de oscuridad, y la palabra feliz perdería su significado si no fuera equilibrada por la tristeza. Pensemos, te conoces, siempre estás mejorando, estás tomando acciones y asumiendo riesgos. ¿Esta es la receta para una vida perfecta? No. Nadie tiene una vida perfecta. De hecho, las personas más influyentes del mundo suelen ser las que han pasado por más dificultades, y esto sucede porque son las que más riesgos asumen. No se dejan abatir por las situaciones difíciles y siguen luchando, pase lo que pase. Aceptar las cosas malas y decepcionantes de la vida es esencial para encontrar significado y propósito. De hecho, el significado depende de esto. Una vida que consiste solo en triunfos y alegrías no es una vida significativa, porque la alegría solo es impactante cuando también conoces la tristeza. No se puede ganar sin que la derrota sea una posibilidad. No puede haber luz sin oscuridad. Esto significa que cada vez que algo malo suceda, necesitas recontextualizar. La suerte y los errores son oportunidades de crecimiento. Cada vez que algo sucede, tu reacción a ello te enseña algo nuevo sobre ti. Las cosas malas, entonces, son esenciales para tu autodescubrimiento y también son útiles cuando se trata de conocer tu sombra. Nadie descubre que necesita ser más pragmático a menos que haya fallado en serlo en algún momento, y nadie descubre que es resiliente y fuerte a menos que algo en su vida lo haya requerido. Digamos que tu novela es rechazada por todas las editoriales a las que la enviaste, o que dejaste un trabajo estable para volver a la escuela y terminaste fracasando. Claro, ahora tienes más contexto para apreciar las cosas buenas que vendrán. Has aprendido algo, pero esto le da más significado a tu vida. El significado de la vida, según Jung, no está en alcanzar los objetivos que te has fijado, sino en tomar acción y en el autodescubrimiento. Con esto, quiere decir que tu vida no se vuelve significativa porque te has convertido en un autor publicado o un político exitoso, adquiere significado por lo que hiciste para llegar allí. Y así, incluso aquellos que no llegan allí ahora saben que son el tipo de persona que toma medidas. Son únicos e innegablemente ellos mismos, y eso por sí solo es la parte más significativa. Agregar significado a tu vida nunca termina. Necesitas continuar descubriéndote a ti mismo, tus objetivos y tomar acciones. Continuarás experimentando cosas buenas y malas, y eso es lo que hace que tu vida sea tan especial, tu combinación única de decepciones y alegrías, tus acciones e intentos, y tu determinación. Siempre siéntete orgulloso de lo que has intentado. De ahí proviene el propósito. Y por último, valora todo lo bueno que hay en tu vida, no importa cuánto hayas logrado, por pequeño que sea. Siéntete orgulloso de ello. Cualquier cosa que salga bien en tu vida, agradécelo. Y pase lo que pase, ten en cuenta que tu vida tiene un propósito, mientras seas el mejor de ti mismo.